Luego de que se mostraran los 10 posibles eventos de la clase A, se muestra como toda la clase conversa normalmente, mientras Hirata sigue aislado de todos sin querer conversar, al mismo tiempo que piensa que él decidió desde el principio proteger a la clase, a su vez que a sus compañeros. Sin embargo, cuando ocurrió la expulsión de Yamauchi repitió el mismo error que en su secundaria. Después de eso se ve a Suzune a blanco con Yukimura, ya que este desea obtener información de la clase A mediante Katsuragi, debido a que Arisu expulsó a su amigo. Yukimura cree que este los ayudará. A cambio de eso le propondrá que cuando la clase C se convierta en la A, usarán los puntos privados para que lo cambien a su clase. Ante esto Suzune se niega pensando que nadie aceptaría ese trato, por lo que se va. En el anime lo siguiente que ocurre es el encuentro con Katsuragi. En cambio en la novela sucede la escena de cómo Suzune engaña a Kiyotaka para que hablen del examen. Así que regresando a la conversación de Yukimura con Katsuragi cuando se reúnen, este último al escuchar la proposición del primero le pregunta qué obtendría él a cambio. Yukimura menciona el traslado de clase. Sin embargo Katsuragi no cree en esto. En primer lugar porque cambiarse a la clase C no es algo favorable. Segunda porque de seguro ni siquiera tienen los puntos suficientes para hacerlo, porque de lo contrario hubieran salvado a Yamauchi. Ante lo primero Yukimura menciona que en un futuro serán la clase A, debido a que tienen el potencial. Katsuragi, sabiendo que eso es mentira, le responde que si eso fuera cierto, no necesitarían hablar con él para tener información adicional. Además de que si aceptara porque casualmente pudieran ser la clase A, nada garantiza que se consigan los 20 millones de puntos para el cambio de clase, ya que sabiendo que Suzune, que es la líder, no habla con él, debe suponer que nadie está enterado de este plan, por lo que no tiene la seguridad de que todos lo apoyaran con eso. Al entender esto Yukimura intenta provocarlo diciendo que será lamentable que él continúe así en su clase y se gradúe de esa manera. Katsuragi lo ignora diciendo que esa manera de persuadirlo no funcionará en lo absoluto. Sin embargo, a pesar de que no acepte el cambio de clase, les dará la poca información que él cree que se guarda de la clase A cambio de que la clase de Arisu pierda, por lo que los eventos que él cree que se elegirán son ajedrez, prueba de inglés y matemáticas. Otra posibilidad, aunque mínima, sería cálculo mental, donde Katsuragi propone que podrá limitarse a fallar y no dar todo de sí, con tal de que Arisu pierda. A esto Kiyotaka le pregunta por qué cree que Arisu lo elegiría sabiendo que no están en buenas condiciones. Este responde a que es el único bueno en cálculo mental, y no desaprovecharía la oportunidad de usarlo sabiendo que lo destruyó al eliminar a su amigo. Así que con eso claro, se termina la conversación de ambos. Posteriormente Kiyotaka es llamado por Suzune para que conversen, mientras en el anime estaba en el comedor. En la novela ligera se encontraba en su cuarto a punto de preparar su cena, en donde recibe la llamada de Suzune invitándolo a conversar en su cuarto, sobre asuntos no relacionados del examen. Kiyotaka iba a negarse, pero antes Suzune le menciona que no tardaran más de una hora conversando, por lo que sin más opción Kiyotaka acepta. Cuando llega al cuarto de Suzune este entra con dudas. Luego al ver que en la mesa hay utensilios para 2 personas piensa que lo acaban de engañar. Sin embargo acepta sentarse a petición de Suzune, que le pide que espere ya que preparo la cena considerando que es algo tarde. Kiyotaka acepta y unos minutos más tarde Suzune sirve todo. Cuando empiezan a cenar hablan de cosas sin tanta importancia, como si Suzune alguna vez le ha hecho la cena a Sudou considerando que lo ayuda a estudiar. Esta revela que no, y habiendo pasado un tiempo donde Kiyotaka ya comió suficiente, Suzune saca un cuaderno con los datos de los eventos y la probabilidad que tienen de ganar en contra de la clase A, y le pide a Kiyotaka que le dé su opinión. Este dice que considerando la información, parece que su rival no es invencible y tienen oportunidad de ganar. En cuanto al evento de ajedrez que aparece sin un solo dato debido a que nadie sabía jugarlo más que Kiyotaka, este le pide a Suzune enseñarle para que ella participe, ya que así no tendría que interactuar con otra persona que apenas conozca. Entendiendo esto Suzune acepta. Luego de eso esta última le pregunta a Kiyotaka si en el examen pasado donde se expulsó a Yamauchi, él tuvo algo que ver, ya que a pesar de que su hermano fuera la que la guió para que ella expusiera a Yamauchi, cree sin ninguna duda que Kiyotaka fue la persona responsable de todo, a pesar de no tener pruebas. Este, sabiendo que no cambiara la opinión de Suzune, no dice más. Solo piensa en que a partir de ahora manipularla será más difícil. Después de eso, cuando Hirata volvía a irse del salón de clases, Suzune le pregunta si apoyara lo mínimo en el examen en caso que necesite ocuparlo porque no haya otra opción. Este, sin darle una respuesta, se va. Y de nuevo Mei lo sigue. Pero cuando lo alcanza esta vez Hirata luce más enfadado y a pesar de los intentos de Mei por hacer que este vuelva a la normalidad, no sucede nada. Solo provoca que Hirata se enfade y para librarse del agarre de Mei sacuda su brazo, lo que provoca que ésta caiga. En ese momento aparece Koenji, quien se burla de él diciendo que no tiene solución, ya que al parecer Hirata ya no quiere pertenecer a la escuela.
pero no se da de baja por los problemas que podría ocasionar a su clase, por lo que pacientemente espera a que haya otro examen donde su expulsión no sea algo perjudicial. Al escuchar eso, Hirata intenta atacar a Koenji. Sin embargo, este lo evita fácilmente y se dirige a donde se encuentra Mei, quien está tirada en el suelo. La levanta mientras le dice que es mejor evitar a Hirata en el estado en el que se encuentra, además de que él se encargará de sanar todo el daño que le ha hecho Hirata. Posterior a eso, en la novela, Kiyotaka primero sigue a Koenji para preguntarle por qué le dijo eso a Hirata. Si acaso fue para ayudar a la clase. Koenji dice que no tiene nada que ver, que más bien lo hizo porque para él la versión actual de Hirata es irritante, como una mosca, por lo que quiere evitar esa molestia, y si en el camino algo de lo que hace para su propio beneficio ayuda o perjudica a la clase es secundario y sin importancia. Entendiendo eso, Koenji se aleja de Kiyotaka, no sin antes pedirle que no lo elija para realizar ningún evento del examen. Después de eso, ahora que Kiyotaka se dirige a donde se encuentra Hirata en un banco, a quien le pide un poco de tiempo para conversar. Hirata, decepcionado pensando que Kiyotaka entendería que no quiere estar con nadie, le ofrece algo de tiempo ya que no tiene la energía necesaria para irse. Entonces Kiyotaka, sabiendo que nada convencional haría entrar a razón a Hirata, le pide que le cuente su historia, el por qué se comporta de cierta manera, sus pensamientos y demás. Hirata se niega, pero al ver los ojos de Kiyotaka simplemente se comprende por qué Kei está apoyando a Kiyotaka y cambió su actitud hacia él, por lo que procede a contar como su pasado, resultando en que Hirata tenía un amigo en la secundaria el primer año. Al pertenecer ambos a clases diferentes, dejaron de verse, mientras Hirata pasaba desapercibido, similar a como lo hacía Kiyotaka. Su amigo, en cambio, empezó a ser acosado. Hirata se enteró de esto, pero por el miedo de que le suceda lo mismo decidió evitar involucrarse. Hasta que al siguiente año, cuando a los dos les volvió a tocar en la misma clase, Hirata se alejaba de su amigo, por el mismo temor de que si lo vieran junto a él, también fuera acosado. Entonces varias veces que su amigo intentaba hablar con Hirata, este último lo evitaba, hasta el punto donde este amigo no soportó más, e intentando escapar del sufrimiento salta por la ventana del edificio para acabar con todo de una vez por todas. Sin embargo, esta persona sobrevivió a pesar de todo, estando en coma hasta el día de hoy. Posterior a ese incidente, Hirata, pensando que eso haría entrar en razón a los demás para que se parara el acoso, eso no sucedió. Solo buscaron a otra víctima que ocupara el lugar del anterior. Hirata, sintiéndose culpable por lo anterior sucedido, sabiendo que pudo haber detenido todo y no lo hizo, esta vez tomó cartas en el asunto, entrometiéndose con las personas que abusaban a otros, propinando el mismo castigo que ellos. Y debido a que la mayoría de personas no se atrevían a entrometerse en una pelea en serio, Hirata fácilmente conmiendo dominó a la mayoría de los estudiantes, donde si había algo que él no estaba de acuerdo propinaba un castigo acorde a las dos partes involucradas. Por tal razón, con el paso del tiempo las personas dejaron de intentar algo que propinara un castigo, al mismo tiempo que se volvían como máquinas. Solo hacían lo necesario sin emoción alguna. Eso sucedió a tal punto que se tomaron cartas en el asunto y se puso bajo vigilancia a todos con tal de que no sucediera lo mismo. Incluso distribuyeron a todos los estudiantes de esas clases a otras clases donde no tuvieran que vivir lo mismo y se graduaran. Por esa razón la escuela puede que lo haya reclutado en primer lugar y lo haya puesto en la clase D al inicio. Volviendo al punto, al decir eso, Hirata intenta culparse por no ser capaz de evitar el mismo error que sucedió en su escuela, aunque acepta que la expulsión de Yamauchi es culpa del propio Yamauchi. Kiyotaka, al escuchar eso y saber que las palabras de aliento no funcionarían para nada, lo empieza a culpar, diciendo que todo fue culpa suya, que si de verdad hubiera querido salvar a todos habría dado todo de sí. Hirata responde que lo hizo. A su vez que Kiyotaka menciona que Ichinose no tuvo ninguna expulsión, por lo que realmente había una forma de evitar lo que sucedió con Yamauchi. Hirata se niega diciendo que desde el primer mes les quitaron todos sus puntos. Sin embargo, Kiyotaka menciona que Hirata, al proponerse a ser el líder, debe de aceptar la culpa de todo lo que no logra, ya que él se decidió desde el principio salvar a todos sin importar qué. Luego de eso procedió a insultarlo diciendo que no servía para nada, siendo alguien incompetente que solo quiere tener ideas ilusas sobre proteger a todos, como si eso fuera posible, cuando ni siquiera lo logró en su secundaria. Al oír eso, Hirata entiende la verdadera naturaleza de Kiyotaka y se pone a llorar, por lo que Kiyotaka ahora le menciona que si quiere seguir salvando a la mayor cantidad de gente posible, debería levantarse en vez de seguir como hasta ahora, o de lo contrario más personas serán expulsadas. Y aunque haga todo lo mejor que pueda, no garantiza que no suceda un imprevisto, pero ahora deberá saber cómo seguir adelante para que no le afecte de la misma manera que ahora. Al escuchar eso, Hirata pregunta que si en dado caso no puede soportar el ser líder, deberá aguantar todo solo. Este le responde que no, que puede contar con los demás. Con eso dicho, Kiyotaka piensa que Hirata volverá a cómo se comportaba como antes,
Al día siguiente Hirata regresa y al encontrarse con Mei se disculpa con esta por lo sucedido el día anterior. Al igual que lo hace con todos los demás estudiantes. Culminando individualmente con Suzune. A quien le dice que ahora entiende que lo que hizo no fue algo incorrecto. Solo que en ese momento no lo veía así. Por lo que ahora que superó eso quiere ayudar a la clase. Por lo que pide que le comente todo lo relacionado a la clase con el examen. Un día anterior al examen mientras Suzune competía con Kiyotaka en el ajedrez. La primera le dice al último que es libre de decidir los eventos definitivos de las clases. Así como las personas que competirán en ellos. Para que no se sienta limitado al seguir órdenes. Entendiendo eso este compite por última vez contra Suzune a quien vence. Y al día siguiente se reúne con los líderes de la clase que competirán. En donde Arisu e Ichinose conversan. La primera menciona que será fácil para la clase B ganar por su oponente que no parece tener idea de qué hacer. Sin embargo Ichinose dice que a pesar de su oponente esta no se contendrá y vencerá. En ese momento debido a que falta el líder de la clase D. Todos esperan pacientemente. Hasta que en un instante aparece Ryuen. Quien sorprende a todos y se burla de estos. Ante la sorpresa, Ichinose pregunta qué sucede. Ryuen únicamente dice que debido a que el anterior líder no pudo asistir él estará como sustituto. Aunque no debe preocuparse. Si él decide que no ganara ni dará todo en contra de la clase B será mejor para ellos. Así la clase D se deshace de una vez por todas de alguien que consideraban odioso. Además que ellos tienen la ventaja. Porque el anterior líder al no estar apto para dirigir, tampoco lo está para participar en un evento. Habiendo dicho eso, cada líder entra a la sala donde se llevará a cabo el examen. De esa manera termina el capítulo.